Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar la tercera y última parte de nuestra linda tristeza. Recuerden que en el canal el primer video que subí fue de los materiales, así que acá en la descripción del video les dejo el enlace a los materiales. Después subimos la primera parte donde realizamos la cabeza y el cabello y los lentes y todo el bordado de la cara. En la segunda parte hemos realizado las piernas y los brazos. Y ahora vamos a terminar con la unión de las piernas, la parte del cuerpo y el cuello. Y así ya nos quedaría lista nuestra linda tristeza. Entonces acá en la descripción del video les dejo el enlace a las demás partes. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Acá tenemos las piernas que ya están listas y vamos a unirlas. Para unirlas lo que vamos a hacer es, acá hacemos un nudo deslizado para que se forme una cadena, y lo que nos vamos a fijar acá en las piernas es donde está el cambio de color. Acá donde se note el cambio, eso va a ir en la parte de atrás. Ya, entonces nosotros vamos a doblar así y que eso quede en la parte de atrás. Entonces que quede así, y acá lo vamos a unir igual acá en esta manera. Acá en esta pierna vamos a hacer lo mismo. La parte acá donde se ve el cambio de color que quede para atrás, y vamos a doblar de esta manera. Entonces lo vamos a unir acá. ¿Ya? Y esta parte va a quedar para atrás, entonces lo vamos a unir así por la parte de atrás. Así que lo primero que hago acá es que voy a ingresar aquí en este lado con mi crochet y voy a ingresar la cadenita así, de esta manera. Y ahora sí nos pasamos a este lado, y aquí donde hemos doblado voy a ingresar ahí y voy a empezar a tejer mi primer punto bajo. Y recuerden que vamos a marcar el primer punto que hemos tejido para saber dónde estamos empezando. Ya, entonces lo vamos a marcar. Y ahora acá en esta pierna, como tenemos los 18 puntos bajos, vamos a empezar a contar. Ahí tenemos 1 y seguimos contando acá 2, 3, 4. Así vamos a seguir tejiendo hasta tener los 18 puntos bajos de esta pierna. Miren, acá ya voy 17 y este sería el último, 18 puntos bajos de esta pierna. Ahora me voy a pasar a esta pierna y también vamos a tejer acá 18 puntos bajos. Entonces aquí empezamos contando igual 1, 2, 3. Así voy a dar toda la vuelta hasta tener 18. Acá ya terminé de tejer los 18 puntos bajos de esta pierna también, y en total en esta vuelta donde hemos unido las piernas nos van a quedar 36 puntos bajos, ya, porque son 18 de esta pierna más 18 de esta, son 36. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 12 y vamos a empezar a tejer aumentos, así que vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y la vuelta 13 y la vuelta 14. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 42 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 14 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 14 y me falta solo el último punto, y como voy a hacer cambio de color al color blanco en vez de cerrarlo con el azul, ya saben que cuando hacemos cambio de color cerramos el último punto con el color que ahora vamos a tejer. Entonces con estas dos hebras voy a hacer 2 nudos con la blanca y la de color azul. Ahí ya hice 1 y 2, y vamos a cortar ahora el color azul, que ya no lo vamos a utilizar. Así que
Ahora solo vamos a tejer con el color blanco. Nos tocaría tejer la vuelta 15 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea que quiere decir que vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a tejer también un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Así que vamos a tejer acá en la hebra de atrás. Vamos a ir tejiendo así, un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos en esta vuelta por la hebra de atrás y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y desde esta vuelta 17 hasta la vuelta 24 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero agarrando ya las dos hebras juntas, o sea, vamos a tejer el punto normal. Entonces vamos a ir tejiendo 42 puntos bajos en cada vuelta. Voy a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 24 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 24 y ahora nos tocaría tejer la vuelta 25 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Así que hacemos la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 26 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 27 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar bien el cuerpo. Si todavía no han rellenado la parte de las piernas, lo rellenan bien primero y de ahí seguimos rellenando el cuerpo. Ya, entonces voy a rellenar bien todo hasta acá arriba y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 28 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos aquí el primer punto, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2. Acá van 2 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 29 y he cerrado el último punto en color celeste para hacer el cambio de color porque vamos a empezar a tejer el cuello. Entonces, desde esta vuelta que nos toca, que es la vuelta 29, hasta la vuelta 35, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto, hasta llegar a la vuelta 35 y volvemos. Ya llegué hasta la vuelta 35. Recuerden rellenar hasta acá arriba y ahora vamos a tejer la vuelta 36 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos
y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 37 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Y acá empezamos a tejer la primera disminución. Acá hacemos la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra un poco larga solamente para poder cerrar ahí la parte de arriba. Jalamos y antes de cerrar, fíjense, si le falta relleno, lo rellenan un poco más antes de cerrar. Bueno, ya lo rellené un poco más y ahora vamos a agarrar la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Así que ahí agarramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a jalar para cerrar, ingreso por aquí mismo y salgo por otro lado. Y ahora acá voy a agarrar una hebra para hacer un nudo y salgo acá por otro lado. Ahora sí vamos a cortar esta hebra que nos sobra y así nos quedaría la parte del cuerpo y del cuello. Y miren, acá les quería mostrar que esto ingresa acá, ven, así va a ingresar y esa parte lo vamos a coser, pero antes de eso vamos a tejer primero la parte que va acá del cuello. Entonces ahora con color blanco empezamos haciendo acá un nudo deslizado para empezar a hacer cadenas y vamos a tejer 10 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora retrocedemos contando 1, 2 en la segunda cadena. Vamos a empezar a tejer el primer punto bajo. Estos puntos bajos también los vamos a tejer en B, así como tejimos los bordes de la ropa, que ya se lo había dicho cómo es. Entonces vamos a tejer estos puntos bajos en B para que así el punto quede más grande, ya que quiere decir que cada vez que tejamos el punto bajo, en vez de que el crochet vaya encima de la hebra, va a ir la hebra encima del crochet para que así el punto bajo quede más grande. Entonces seguimos tejiendo así hasta llegar al final. Ahora subimos con una cadena, volteamos y vamos a tejer desde esta vuelta, que sería la vuelta 2, hasta la vuelta 27. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Ya todas las vueltas o filas las vamos a tejer por la hebra de atrás para que se forme así como aquí, miren, como esta parte del cuello de acá, para que se forme eso, ya. Así que vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 27 y volvemos todo por la hebra de atrás. Llegué hasta la vuelta o la fila 27 y ahora lo único que vamos a hacer es hacer una cadena y vamos a dejar una hebra larga para poder coser a la parte del cuello. Así que dejamos una hebra larga y así ya nos quedaría la parte del cuello. Ahora vamos a unir todas las partes, pero antes de unirlas recuerdan que acá también hay que tejerle un borde aquí en la hebra que dejamos en la parte de su suéter, así como hicimos el borde acá en la parte del pantalón, lo vamos a hacer acá en el suéter. Entonces vamos a hacer lo mismo, ingresamos por la parte de atrás con la hebra
y vamos a jalar acá, hacemos una cadena y en ese mismo punto empezamos a tejer nuestro primer punto bajo. Recuerden que estos puntos bajos son tejidos en V para que queden más grandes, ¿ya? Entonces vamos a aprovechar también para esconder esta hebra con la que hemos empezado y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada hebra que tenemos por toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, ya di toda la vuelta. Ahora en este último punto hacemos un aumento tejiendo un punto más en ese punto, y acá en el primer punto que hemos tejido tejemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga para dar unas puntadas igual a esta parte, así como hicimos en la parte del pantalón, y así esto no se nos alce y quede así como para abajo, ¿ya? Así que lo único que hago acá con la aguja lanera es agarrar así y me paso acá para este lado. No necesariamente tenemos que agarrar todos los puntos, vamos así intercalando, pasando para adelante. La idea es que esto no se alce, ¿ya? Entonces ahí agarré un punto, me paso para acá y me voy a pasar acá adelante también para agarrar un punto ahí, así me paso para acá y acá también. Acá también me paso para adelante. Y aquí agarro el último punto, salgo por este lado y voy a agarrar una hebra acá atrás para hacer un nudo. Y pierdo esta hebra por adentro del tejido. Y así de esta manera ya quedaría, ahí lo acomodamos, ya quedaría ahí el borde del suéter. Ahora vamos a empezar a coser las partes y lo primero que hacemos es coser la cabeza al cuello. Acá todavía no le he terminado, no le he pegado los lentes, eso lo voy a hacer al final. Así que se los voy a sacar para poder estar más cómoda y acá poder coser. Entonces ingresamos aquí y lo que yo les recomiendo es que pongan alfileres para que esto no se mueva y así a la hora que vayan cosiendo quede derecha la cabeza. Entonces lo vamos a coser aquí, miren, contamos desde donde está el cambio de color 1, 2, en esa segunda fila vamos a coser la cabeza. Entonces voy a colocarle unos alfileres ahí para que no se mueva y poder coserlo. Ya le coloqué acá algunos alfileres y ahora empiezo acá en la segunda fila y agarro así de esta manera un punto del cuello y jalo. Ahora voy a agarrar acá un punto de la cabeza y jalo también. Acá sigo agarrando un punto del cuello acá y voy jalando y agarro acá un punto de la cabeza y voy jalando. De esa manera vamos a ir cosiendo todo el alrededor hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, ya di toda la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar acá igual una hebra para hacer un nudo y acá hacemos un nudo y perdemos ahora esta hebra por adentro del tejido. Ahí salimos por otro lado y acá ya podemos cortar. De esta manera quedaría cosida ya la cabeza con el cuello. Ahora lo que vamos a hacer es coser los brazos. Miren, ya cosí un brazo, ahora vamos a coser el otro. Lo primero que nos fijamos es que acá donde está el cambio de color vaya en la parte de adentro y no se note, así que ahí lo doblamos y vamos a unir así pasando de un lado para otro. Primero unimos la parte del brazo para poder coserlo aquí y lo vamos a coser acá, miren, donde está acá el cambio de color en la segunda fila de blanco, acá 1, 2,
Ya, así contamos aquí 1 o 2 filas y vamos a colocar acá el brazo. Nos fijamos que quede bien ahí en la parte lateral. Y vamos a agarrar igual aquí. Voy a agarrar un punto de el cuerpo. Voy jalando. Y agarro acá un punto del brazo. Voy a jalar. Sigo acá agarrando un punto del cuerpo, voy jalando y agarro un punto del brazo y jalo. Acá sigo agarrando un punto del cuerpo y sigo acá agarrando un punto del brazo. Ahora lo que vamos a hacer para que esto no quede así alzado es que vamos a darle unas puntadas acá en este lado y en la parte de atrás también. Entonces para eso agarramos igual acá del costado un punto del brazo y un punto de el cuerpo y lo cosemos ahí. Acá voy a agarrar de nuevo un punto del brazo y un punto del cuerpo y voy jalando. Y vuelvo a agarrar aquí. Voy a agarrar un punto del brazo y un punto del cuerpo. Y voy jalando. ¿Ven? Y ahora de acá me voy a pasar para la parte de atrás para hacer lo mismo. Voy a darle unas cuantas puntadas acá atrás, agarrando un punto del brazo y un punto del cuerpo. Y me sigo pasando acá arriba, agarrando un punto de cada lado. Y acá también. Y ahora voy a salir por acá por la parte de atrás, que también salí con la hebra del primer brazo que cosí. Salí por esta parte de atrás. Y ahora con estas dos hebras voy a hacer 2 nudos y voy a perder las hebras por dentro. Las voy a cortar más pequeñas. Voy a hacer 2 nudos. 1 y 2 nudos. Ahí por ese mismo lado que he salido voy a entrar ahí con estas 2 hebras y voy a salir por otro lado. Y ahora sí corto ya las hebras que me sobran y así quedarían cosidos los brazos. Ahora vamos a coser el cabello, y para coser el cabello lo primero que nos fijamos aquí, recuerdan que hicimos un mechón más largo, que si contamos acá desde donde hemos terminado sería el tercero, es 1, 2, 3, este de acá es el más largo, entonces ese es el que tiene que quedar aquí en este lado para que sea el más largo y quede así como acá, ven, este sería el mechón más largo y los otros dos irían acá cruzados. Entonces hay que acomodar de tal manera que esto quede aquí a un lado y el mechón más largo quede acá justo a este costado. Ya, entonces vamos a acomodar así y nos vamos a fijar primero que esto quede a un lado, a ese lado más o menos tiene que quedar, y nos vamos fijando también donde esté el anillo mágico de el cabello y de la cabeza para que quede en la misma posición, y podemos poner un alfiler para que no se mueva ahí. Y ahora este mechón, que es el más largo, tendría que ir más o menos acá y esto tendría que ir así a esta altura. Vamos a contar acá, a ver, queda 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Ya, donde termine el ojo contamos acá 1, 2, a ver, acá 1, 2, 3, 4 puntos, y ahí va a ir un mechón para que más o menos se guíen. Entonces estos dos son los que van a ir cruzados y este va a ir acá. También contamos acá desde donde esté el ojo 1, 2, 3, 4. 4 puntos más allá va a ir este mechón. Este va a ir hasta acá y va a ir así. Y estos dos son los que van a ir acá cruzados, así de esta manera, ¿ven?
estos dos. Entonces ya que tenemos estos dos ahí y la parte del medio también, vamos a ir acomodando los demás mechones, empezando acá desde la parte de atrás, y vamos a ir poniendo alfileres en cada mechón. Vamos acomodando de tal manera que al final no se note la parte de la cabeza, ¿ya? Esa es la idea. Entonces lo van a acomodar bien bonito, con paciencia, y si ven que no queda bien, entonces lo mueven un poco y así. La cosa es ir acomodando bien los mechones para que se vea bien y tape toda esa parte de la cabeza. Y ahora acomodo los que están acá de este lado, ya, igual de esta manera. Si ustedes ven que cuando terminan de acomodarlos, ven como que todavía se nota un poco la cabeza, este mechón de acá adelante y el de acá pues lo ponen un poco más atrás. La idea es que no se note la cabeza. Ya miren, ahora sí ya acomodé todos, acomodé este que me faltaba, ya solo estos dos quedan libres. Entonces lo acomodé bien, de tal manera que cubra toda la cabeza, ¿ven? Acá ya lo voy a pegar para que termine de cubrir ahí bien. Traten de acomodarlos. De repente va a quedar un poco en diagonal acá en este lado y acá, pero no hay problema, igual se ve bonito y queda bien. Entonces estos dos que nos quedaron libres van así, ¿ven? Esto va así encima, como de lado, así como tiene el peinado Tristeza, de esta manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coser. Primero vamos a coser la parte de arriba y después vamos a darle una puntada a cada mechón en la parte de abajo, y ya por último vamos a pegar cada mechón. Lo primero que hago acá arriba es coser primero todo este borde de arriba. Entonces voy pasando así, de esta manera. Y voy a seguir cosiendo así por todo el borde, todo hasta llegar acá de nuevo. Ya di toda la vuelta, llegué acá. Ahora voy a ir agarrando un punto de cada mechón. Por eso les dije, dejen bastante hebra para que así nos pueda alcanzar. Entonces salgo por la parte de acá abajo, voy a sacar el alfiler y voy a ir agarrando un punto aquí de acá abajo. Me paso al siguiente y ahí me paso acá y agarro igual acá un punto de este mechón. Me paso igual al siguiente y así. De esta manera voy a agarrar solamente el punto de abajo de cada mechón, porque lo demás lo vamos a pegar. Esta parte de acá lo vamos a pegar, ¿ya? Así voy a ir agarrando todo hasta llegar acá. Ya di toda la vuelta agarrando un punto de acá, de cada mechón de cabello en todo. Y me falta este último, que es el más largo. Acá también voy a agarrar un punto y voy a coser esta parte de adelante. Ya esta es la única parte que voy a coser, los demás sí los vamos a pegar. Entonces me voy a pasar para esta parte de adelante para agarrar ahí y coser. Y acá este no lo van a coser así pegado, sino que esto tiene que quedar así, ya en curva. Lo cosen acá un punto más arriba y dejan acá un espacio que va a quedar así, de esa manera. Y acá lo que voy a hacer es coserlo así. Voy a ir pasando acá en la parte de adelante, así. Acá le voy a sacar los lentes. Y lo voy a ir cosiendo toda esta parte hasta llegar acá. Ya miren, ya llegué acá arriba. Ahora vamos a acomodar los mechones, así que voy a salir para acá, para la parte de arriba, para poder coserlos también los mechones que van de lado. Solamente le vamos a dar unas puntadas
y los vamos a acomodar así, uno encima del otro, así de esta manera, y acá es donde le voy a dar unas puntadas. Entonces me voy a pasar para este lado y voy a agarrar acá un punto de este mechón y del otro igual voy a agarrar un punto. A ver, ay, no se agarró bien, vamos a agarrar bien ahí el punto de acá. Ahora sí, y un punto de este mechón de acá. Nos fijamos que quede bien, lo acomodamos. Y en este lado también hay que coser, en este lado de acá adelante. Así que me voy a pasar para este lado. Y voy a coser aquí en esta parte de adelante también, como hice en el otro lado. Así de esta manera hasta llegar acá abajo. Y ahora sí lo que voy a hacer acá es hacer un nudo y perder esta hebra por adentro del tejido, y vamos a terminar pegando todos los mechones que faltan ahí. Ya solamente quedaría pegar cada uno. Ahora sí lo voy a acomodar acá y voy a cortar acá el mechón que me sobra, el hilo que me quedó. Ahora con la silicona vamos a ir pegando mechón por mechón y vamos a hacer esto. Vamos a ir alzando acá de este lado cada mechón y le vamos a echar silicona y lo vamos a ir pegando y los van acomodando. Alzan el siguiente, le echan la silicona y lo van pegando. Ya, de esa manera vamos a ir pegando cada mechón, toda la vuelta hasta llegar acá. Miren, ya terminé de pegar todo, ya lo pegué bien todo el cabello, y ahora faltaría coser esta parte que ven el cuello, y esto lo vamos a doblar así. Miren, acá vamos a doblar un poco, solo un poco, algo así vamos a doblar de esta manera y lo vamos a colocar así. Así, para que vaya hasta la parte de acá atrás. Y acá atrás lo que vamos a hacer es que vamos a unir primero acá la parte del cuello. Vamos a unir esta parte con esta parte para que quede ahí cerrado. Lo vamos a unir así, agarrando un punto de cada lado, así, hasta llegar a la parte de arriba. Y acá arriba le vamos a dar igual una puntada para que quede como más seguro en la parte del cuello, a los costados también y en la parte de adelante, ya, para que así esto no se salga o no se alce. Entonces acá atrás voy a agarrar un punto así con la cabeza, junto con la cabeza, para agarrar ahí esa parte del cuello, así. ¿Ven? Entonces ahí ya queda asegurado ahí. Y acá voy a acomodar bien porque también voy a agarrar unos cuantos puntos de cada lado. Entonces acá lo acomodamos bien. Y de acá voy a agarrar un punto acá al costado también, junto con la cabeza. Esa parte del cuello también la agarro junto con la cabeza. Y acá también agarro un punto de acá de la cabeza y un punto del cuello. Me voy a pasar para
el lado de adelante. Y acá igual voy a agarrar un punto ahí de la cabeza y un punto del cuello. Me paso para este costado. Y acá igual agarro un punto del cuello y un punto de la cabeza. Y ya acá me paso para la parte de atrás solamente para hacer un nudo y perder esa hebra por dentro. Como acá tengo hilo con el que comencé, ese también lo tenemos que perder por dentro del tejido. Entonces acá solamente voy a hacer un nudo y esta hebra ya la escondo y salgo por otro lado y ya cortaría la hebra que me sobra. Y ahora, para terminar, lo que nos faltaría es que le voy a colocar acá un poco de rubor, aquí con sombras de color rosado. Si desean, le colocan acá rubor en la parte de los cachetes o las mejillas. Le coloco bastante porque igual después baja eso un poco, así que le voy a colocar acá justo al costado del ojo, ahí en la parte de abajo. Y lo último que falta es que le van a colocar silicona acá en la parte de los lentes para que se los peguen si desean pegarlos. Ya yo eso ya lo voy a hacer después. Entonces así quedaría. ¿Ven? Miren qué linda quedó nuestra linda Tristeza. Este es uno de mis personajes favoritos de la película y la verdad que me encantó hacerla y me gustó mucho el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Cuéntenme en los comentarios también con qué otro personaje seguimos de esta película. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse para que así no se pierdan de los próximos tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, nos vemos. Que estén muy bien. Gracias por ver. Chao, chao.